Hola, mi querido hermano, querida hermana. Un saludo a la gran familia de Clamor de Medianoche. Hacía un tiempo que no estábamos con ustedes y el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir o ministrar su palabra nuevamente, y eso es un privilegio muy grande. Así que, como siempre, primeramente vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en nuestro medio para que podamos abrir su palabra, podamos entender el mensaje que Él nos tiene para hoy. Así que te invito, ahí donde quiera que estés y puedas, a que te arrodilles y me acompañes en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, nuevamente gracias por tantas bondades y misericordias que tienes para nosotros y que reconocemos que son hasta inmerecidas. No merecemos tanto amor, no merecemos tanto cariño, tanta entrega, tanto sacrificio, tanto esmero, tanta dedicación de tu parte para con nosotros. Pero nos amaste tanto al punto de entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y te agradecemos, Padre, por tu sacrificio. Y ahora pedimos que tu presencia se haga una realidad y se haga una vitalidad en nuestras vidas en este momento. Necesitamos que tú nos asistas, que tus ángeles nos rodeen, que tu espíritu nos llene para que podamos entender el mensaje para hoy que tú has preparado para nosotros. Bendice de manera especial a cada hermano, a cada oyente, a cada persona que en este momento está escuchando y que lo hará en un futuro más adelante. Que tu bendición pueda alcanzarnos a todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pretendemos tener una jornada sobre la justificación por la fe. En esta jornada de justificación por la fe, vamos a poder nosotros conocer los diferentes ángulos que existen en la Biblia con relación a la justificación por la fe. O sea, en realidad vamos a estudiar diferentes ángulos, pero con respecto a la ley de Dios. La justificación por la fe no es una sola cosa. Y eso lo vamos a ver no solamente en el día de hoy, sino en las diferentes reuniones o estudios que seguiremos teniendo en el futuro en adelante. Hoy, el enfoque que vamos a tener es la ley y la santificación. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Y qué será la santificación de la cual habla tanto la Biblia? No vamos a poder abarcar todo quizás. Tratamos de hacer un estudio lo más corto posible para que sea más accesible a ustedes, pero en otro estudio seguiremos abarcando mucho más y seguiremos profundizando y definiendo mucho más sobre el tema de la justificación por la fe. Les aseguro que cuando vayamos atravesando este jornal, este viaje a través de las Escrituras, vamos a descubrir cosas que no sabíamos y que nunca nos enseñaron. Vamos a descubrir que pretendíamos conocerlo todo cuando aún no conocemos nada. Vamos a ver la luz que Dios nos quiere dar para este tiempo, algo que Él quiere señalar, que quizás hayamos estado pasándolo por alto. Así que la ley y la santificación. Y siempre, las veces que he planteado estas preguntas, muchos hermanos la contestan mal. Pregunta: ¿cuántos mandamientos hay con prohibición? Y no digo que los hermanos las contestan mal, simplemente es que la tendencia en nuestra mente es buscar, vamos a ver de los mandamientos cuáles son los que prohíben y cuáles no. Y obviamente la gran mayoría llega a la conclusión que de 10 mandamientos que existen de parte de Dios, 8 contienen prohibición. Te prohíben: no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la cuenta que los hermanos sacan con relación a esta pregunta: ¿cuántos mandamientos hay con prohibición? La pregunta está hecha de una forma para que aparentemente
nos obliga a contestar algo que no tenemos claro en nuestra mente. Entonces, obviamente, vamos a contestar esta pregunta de una forma ligera, sin analizarla. ¿Por qué pudiéramos estar mirando a la ley que está llena de prohibiciones? O sea, si eres de aquellos que también sacó cuenta y dijo, bueno, hay 8 mandamientos que me prohíben, así que ¿cuántos mandamientos hay con prohibición? Yo diría que hay 8. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué pudiéramos estar mirando a la ley llena de prohibiciones para mí? ¿A quién se le prohíbe algo? Son preguntas que deberíamos hacernos. Se le prohíbe a aquel que quiere hacer algo. Si tú llegas a un lugar público donde te dicen prohibido fumar, prohibido traer bebidas alcohólicas, ¿esa ley me estaría prohibiendo algo a mí? A mí no me estaría prohibiendo nada. Y siempre uso esta comparación. Porque a mí no me interesa ni fumar, ni me interesa tomar bebidas alcohólicas. Entonces, la prohibición sería para aquellos que sí tuvieran el interés de hacerlo, pero obviamente esa ley se lo está prohibiendo. Entonces, lo mismo sucede en nosotros. Si vemos algo en la ley que me está prohibiendo, significará, o debería significar, obviamente, de que hay algo que yo quiero hacer que va en contra de la ley y que por lo tanto me hace mirar a la ley como que me está prohibiendo. Ahora bien, ¿será la ley la que me está prohibiendo? ¿O qué será en realidad lo que me está haciendo, lo que me está prohibiendo a mí? Preguntas como, ¿por qué no podemos cumplir con los estándares de la ley de Dios? ¿Puede el hombre guardar la ley de Dios? Algunos diríamos sí, la puede guardar la letra. Y otros dirían, no, no se puede guardar la ley de Dios. ¿Puede el hombre guardar la ley de Dios? ¿Qué quiere decir cuando la palabra dice que vuestra justicia es como trapo de inmundicia? Voy a ir compartiendo con ustedes el PowerPoint para esta ocasión. Y este sería el primer versículo. Bueno, está en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué significará este texto? Que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y te voy a hacer una analogía que me gusta hacer. Me gusta usar la analogía. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano que te gusta respetar las leyes del tránsito y respetas todas las leyes del tránsito al pie de la letra, siempre hago la pregunta, ¿eso te vuelve a ti un buen ciudadano? Sí. ¿Y por qué lo mismo no sería con Dios? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué tú obedeces todas las leyes del tránsito? Obviamente hay un interés. Las obedeces porque quieres evitar un ticket, una multa de parte de la policía. No quieres que te agarren en una falta o que te harían pagar y tú no quieres pagar. No quieres echar a perder el récord que tienes en tu historial como chofer. O sea, el punto es que habrían muchos intereses propios involucrados que te conllevarían a ti a cumplir con la ley de los hombres. Pero para Dios no es suficiente porque simplemente te estás limitando a evitar algo, o sea, te estás limitando a evitar algo y eso te rompería el beneficio que tú estás buscando, y el beneficio que estás buscando es no estar tú en problemas. Obviamente no estás pensando en el amor al prójimo, le estás pensando en otra cosa. Simplemente estás pensando que hay un beneficio, hay algo mío que yo no quiero dañar. Inclusive, si me agarran por ahí manejando como un loco y me agarra la policía, obviamente, y si el policía me conoce, dice, mira, este es el hermano que predica por YouTube en el clamor de medianoche y anda manejando como un loco y habla de justificación por la fe en YouTube. Obviamente eso dañaría mi imagen. Por lo tanto, habría una tendencia en mí
de cuidarme mucho para evitar algo. Por eso es que para el mundo yo sería un buen ciudadano, pero para Dios no, porque hay un interés egoísta propio, hay un interés mezquino de mi parte como primer lugar. Por eso es que cuando dice que vuestra justicia es como trapo de inmundicia, es que como hay un interés propio, no sirve para Dios. Hay algo que vamos a estudiar hoy que se llama disonancia cognitiva y la hemos mencionado en otras ocasiones. En este tema vamos a entender un poco por qué es que nosotros tenemos tendencia a ver a la ley como algo negativo para nosotros. ¿Qué cosa es la disonancia cognitiva? Bueno, les recuerdo para aquellos que no lo han escuchado, cuando alguien nos siembra dudas sobre una verdad ya establecida o sobre alguien de nuestra entera confianza. La persona que usa la disonancia cognitiva generalmente te dice muy solapadamente en su primera expresión a cuál punto es que te quiere llevar, de quién te quiere alejar y cómo o cómo vas a terminar después de esa conversación. Por ejemplo, vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 1, y vamos a entender la misma disonancia cognitiva que usó Satanás para engañar a Eva. Es lo mismo que hoy en día se usa o Satanás usa para engañarnos a nosotros. Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y ahora le hace una pregunta a la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Quién hace la pregunta? La serpiente. En la pregunta de la serpiente, ella está insinuando que ¿quién está prohibiendo algo según la serpiente? Dios. ¿Te das cuenta? ¿Tenía alguna prohibición Eva? No tenía ninguna prohibición Eva. Eva podía comer de todos los árboles del huerto. Solamente de uno no lo hagas. Ese me lo reservé para mí. Ese no es tuyo. Pero lo que pasa es que nosotros, como vivimos en pecado, bueno, ¿y por qué Dios me lo prohibió? Y Satanás está sembrando la idea, ve, es Dios el que te prohíbe. Versículo 2 y 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y ahora la serpiente le dice a Eva en el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, una mentira, no moriréis. Saben que Satanás se arriesgó a decirle eso a Eva ahí, porque él creyó en su corazón que Cristo iba a abogar por el hombre, ya que eran íntimos amigos, iba a abogar por el hombre para con su padre, por lo tanto el hombre no iba a morir. Y él en realidad estaba buscando eso, que no muriera el hombre. ¿Por qué? Porque si se le extendía el perdón al hombre por haber fallado, automáticamente se le tendría que extender el mismo perdón a Satanás y los ángeles que le siguieron. Ya creó un precedente, por lo tanto ahora le pertenece a él. Dios no puede decir al hombre, sí lo perdono, pero a ti no, Dios no obra así. Así que Satanás, cuando le dijo, no moriréis, estaba pensando en una verdad para ella, en una verdad que le hizo lógica a ella, en una verdad que quizás él le pudo haber dicho a ella, ¿tú crees que Dios sería capaz a ustedes? No vas a morir, pero hay algo que necesitas descubrir. Y ahora miren cómo funciona la disonancia cognitiva, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Un momentico. Primera pregunta. ¿Estaban los ojos de Adán y Eva cerrados? ¿Estaban con algún velo delante de ellos? No lo estaban. ¿Estaban ellos al tanto de todo lo que sucedía y de todo lo que había pasado en el cielo? Sí lo estaban. Pero es el hecho de sembrarte una duda sobre algo que ya está establecido. Sigue diciendo la serpiente, y seréis como Dios. Momentico. Seréis significa que está en el futuro. Mi pregunta es, en ese momento, ¿no eran Adán y Eva como Dios? ¿No habían sido creados a imagen de Dios?
Pero no sé si te das cuenta cómo la serpiente está sembrando dudas sobre lo que ya está establecido. Cuando ellos abrieron los ojos, Cristo les dijo, los he hecho a imagen y semejanza de mi Padre. Pero ahora la serpiente está diciendo, no, 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 tú no eres como Dios todavía. Serás como Dios. Y termina diciendo la serpiente, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Otra preguntita más. Momentico. No, no, no. ¿No sabían Adán y Eva sobre el bien y el mal? Sí, sí lo sabían. Sí conocían de Satanás, sí conocían del conflicto en el cielo, sí conocían del orgullo que surgió en su corazón, de la envidia que surgió por Cristo, sí conocían lo que él estaba buscando lograr, sí conocían sobre su rebelión, sí conocían, sí se le explicó lo que es el pecado. Ellos no eran inocentes, no estaban como niños allí que no sabían qué significa y ahora la serpiente les está abriendo los ojos a ellos. No era así. Pero es fácil, desgraciadamente, se ha demostrado que es fácil cuando alguien viene y te dice algo, te susurra algo que va en contra de lo que ya está establecido. No sé por qué, no sé, es fácil tomarlo y aceptarlo. Dios te prohíbe la ley. Oye, sí, ¿verdad que sí? Es más, me hace sentido. Por aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me está prohibiendo Dios algo. Y ahora Adán y Eva terminaron siendo lo que Satanás quería que fueran. ¿Qué quería Satanás que ellos fueran? Que ellos fueran personas que hayan perdido el libre albedrío. ¿Es importante el libre albedrío? Sí, porque cuando tú pierdes el libre albedrío, es cuando verdaderamente te vuelves esclavo, no de Dios, te vuelves esclavo de Satanás. Cuando tú pierdes el libre albedrío, solo vas a tener tendencia a hacer el mal. Ahora es el pecado en ti el que te prohíbe hacer algo. O sea, hacer algo distinto. Y por eso es que aparentemente la ley de Dios me prohíbe algo a mí. Me lo prohíbe porque yo quiero hacer algo distinto. Y fíjense, déjame ver cómo les explico esto. La ley de Dios fue adaptada. Voy a quitar un momentico, dejar de compartir la pantalla. La ley de Dios fue adaptada al hombre cuando pecó. Porque en el cielo no está escrito para nadie, ni aquí cuando Adán antes de pecar estaba escrito, no matarás. Lo que está escrito en el cielo es, en este lugar no existe la muerte. En este lugar no existe la envidia. Aquí no existe la adoración a otro Dios. Así es como funciona la ley de Dios en el cielo y para los seres que no han pecado y para los ángeles también. Pero obviamente para nosotros se tuvo que transformar de otra forma. Y ahora a nosotros no se nos dice que aquí no hay muerte porque sí la hay. Entonces se me dice a mí, tú no debes matar, no puedes matar o no matarás como quieras verlo. Así que se volvieron esclavos de la concupiscencia y el mal, con una mente reprobada y llena de malos pensamientos, con un carácter distorsionado y con una naturaleza con tendencia de solo hacer lo malo y llena de prohibición para todo lo que fuere correcto y digno. Quien me prohíbe en realidad no es la ley de Dios. Quien me prohíbe en realidad es el pecado en mí. Por lo tanto, es por esto que la ley de Dios nos suena o le suena al hombre como una prohibición, porque obviamente sería el hombre que querría hacer algo distinto. Y Pablo llegó a explicarlo de una forma tremenda, y ustedes conocen, eso está en Romanos, capítulo 7. A ver, sí, Romanos 7. Por eso Pablo puso Romanos 7, versículos 15, 18 al 19, 21 al 23. Dice, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, no es por culpa de la ley de Dios que no hago lo que no entiendo. Seguimos leyendo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces no es la ley de Dios que me prohíba a mí algo, porque él dice que quiere hacer el bien. Una cosa es quererlo y otra cosa es poder llevarlo a cabo. Y sigue diciendo el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, si vemos a la ley de Dios como algo negativo, es por algo que está en mí, que no me da libertad y que me prohíbe a ver la ley en la forma correcta y a ver la palabra de Dios, si queremos decir, como quiera. Y eso es lo que ha estado pasando en nosotros. Necesitamos nosotros la santificación, hablando ahora de la santificación, porque el tema tiene que ver con la ley y la santificación. ¿Cuán importante será la santificación según la Biblia? Bueno, en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ojo que hay dos cosas allí. Seguir la paz con todos, con tu prójimo, y la santidad para con quién es, y es para con Dios. Y si vamos, bueno, en Primera de Crónicas me llamó la atención este versículo, lo introdujo aquí en el estudio, porque en Primera de Crónicas 16:29 encontré la representación de santidad según la Biblia. O sea, ¿qué es lo que debería practicar un cristiano que anda en santidad? Dice así, dad a Jehová la honra. Un momentico. ¿Qué significa dar a Jehová la honra? Reconócelo como el Dios soberano que él es. Por eso dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Reconoce a Jehová tu Dios. Dice, sigue diciendo, traed ofrenda. ¿Qué significa traer ofrenda? En su tiempo, por las leyes ceremoniales, sabemos lo que significa traer ofrenda, pero hoy en día es ven con espíritu de arrepentimiento y aceptando al Hijo de Dios como la ofrenda de vida y viniendo tú o entregando tu corazón como una ofrenda viva a Dios para que sea transformado. Y sigue diciendo, y venid delante de él. ¿Qué significa eso? Acércate y anda frente a Dios con reverencia y humildad. Postraos delante de Jehová. Por eso termina diciendo, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y esto me llamó la atención. Postraos delante de Jehová. Ok, yo entiendo lo que está postrado delante de él, pero en la hermosura de la santidad, adórale andando en santidad. Por lo tanto, me interesa lo que es santidad y tenemos que estudiar la ley versus santidad porque hay algo o es con la ley o está en la ley el principio de la santidad para con mi vida. Así que, ¿cómo se logra esta santidad? ¿Cómo se puede llegar a vivir de esta forma? ¿Qué es lo primero que le debemos enseñar a alguien que estamos evangelizando? Son preguntas que me vienen a la mente. Porque lo primero que nosotros le enseñamos a alguien que estamos evangelizando son las 28 doctrinas adventistas. Ay, no es lo primero que deberíamos enseñarle, no. Por eso es que un mundano, cuando recibe el evangelio, si se lo da correctamente, enseñándole a Cristo y hablándole de Cristo y presentándole de esta persona que con todo lo pecador que él es, esta persona de Cristo lo ha llegado a amar tanto que entregó su vida, hablándole de Dios que entregó a su hijo por él. Cuando un mundano conoce esa verdad y empieza por Cristo, ahora se enamora de Cristo, se enamora de Dios y de su palabra que le es fácil. Cuando tú le dices, mira lo que dice aquí, lo que Dios espera de ti y de mí, que no hagamos esto, o que nuestra vida sea basada en esto, en aquello, en lo otro, o que practiquemos esto. Y le es fácil.
porque primero se le presentó a Cristo. Pero muchos de los que han nacido el Evangelio o hemos llegado a conocer el Evangelio desde edades muy jóvenes, cuando éramos niños, no se nos presentó un evangelio correcto y pasamos un trabajo tremendo. Porque nosotros empezamos por el final. Nos interesamos más en conocer cómo debe lucir un cristiano, y eso es lo que le presentamos normalmente a alguien cuando tratamos de evangelizarlo, porque nos desesperamos tanto que queremos que la persona empiece ya a guardar el sábado, que no se pinte las uñas y que no se ponga joyas, y nos desesperamos tanto que empezamos por el final. Por eso es que cómo debe lucir un cristiano, eso es lo que no, que en vez de buscar conocer quién es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que se viste de traje y corbata. No, hermano, perdóname, no. Eso no funciona así. No estoy diciendo que los verdaderos cristianos no se visten de traje y corbata, no tiene nada que ver con eso. Un verdadero cristiano es alguien que conoce de Cristo y se enamora de Cristo y hace de su palabra, hace de Cristo el todo en su vida. Pero nosotros queremos enseñar muy rápido. Nosotros queremos hablar sobre reforma pro salud, el sábado, juicio investigador, diezmo y ofrenda y mucha profecía. De eso, desgraciadamente, es de lo que más se habla. Y la persona solamente llega a conocer sobre Cristo, no por ti, sino en otro momento. Por eso hay muchos cristianos que dicen, a cabo de 30 años, es que un día, escuchando a este pastor o escuchando a este hermano decir algo, un día entendí el evangelio y ese día es que siento que Cristo renació en mí. Porque todo el tiempo le enseñaron cómo es ser un buen cristiano en vez de cómo se forma un buen cristiano. Le enseñaron primero cómo se viste un buen cristiano, cómo come un buen cristiano, cómo hace un buen cristiano, cómo habla un buen cristiano. Lo volvieron mero moralismo. Por lo tanto, vamos a estudiar 4 cosas que se encuentran en la Biblia para lograr la santificación. Recuerden, estamos hablando de santificación desde el ángulo con la ley de Dios. Así que, primero, ¿cómo es que te santificas? Una pregunta que también tiene un error dentro de ella. ¿Hay un error en esa pregunta? Sí, hay un error garrafal completamente. ¿Cómo es que te santificas? Y la gente surge, yo mismo hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, hablaba de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo decía, nos santificamos en la obediencia. Hay un problema ahí. Ahí no dice que nos santificamos en la obediencia. Ah, no. No, porque si ahí estuviera diciendo que nosotros nos santificamos en la obediencia, eso querría decir que Cristo debió decir que ellos se santifiquen en tu palabra. Y ahí está el problema. Yo no puedo hacer nada para lograr mi santificación. No hay nada que yo pueda guardar o hacer para lograr la santificación. Obviamente hoy no te puedo explicar todo. Hoy tengo que limitarme solamente al tema de la ley. En otros temas vamos a ir ampliando y vamos a ir conociendo, pero no podemos ir directamente al punto. Yo sé que muchos dirán, pero te da la respuesta rápido. No, tienes que ir por parte. Hoy aprendamos lo que debemos aprender. Quien te santifica es Dios. No eres tú. No eres tú a través de la palabra, es Dios a través de su palabra. Y es muy distinto. Hoy no te lo puedo explicar, pero es muy distinto completamente. Por lo tanto, ese versículo está diciendo lo que está diciendo. Santifícalos, Cristo orando a su Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y obviamente si vamos a profundizar en el versículo, si vamos a desmenuzarlo, santifícalos en tu verdad. Bueno, se habla de Dios. Y la verdad, ¿qué cosa es? Su palabra. ¿Y su palabra quién es? ¿Y quién es la verdad? ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Te dejo una pista para que vayas estudiando el resto. Cristo vino a revelar
la verdad. Cristo vino a revelar el verdadero significado de la ley. Cristo vino a ser la palabra viva, la ley viviente, le dice la sierva de Dios. Entonces, cuando dice santifícalos en tu verdad, hay una mezcla. Dios te santifica con su verdad a través de su espíritu o con su espíritu. Así que no eres tú el que te santificas, no hay nada que puedas hacer para eso. Por eso es que tenemos ahora Efesios 4:24. Y miren cómo dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Hay un nuevo hombre? ¿Tiene que haber un nuevo hombre? Sí. Por eso es la historia de Nicodemo. Pero hoy no la vamos a ver, obviamente. Y sigue diciendo, creado según Dios. ¿En qué está creado este nuevo hombre según Dios? Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Espérate un momentico. Justicia. Miren, la palabra justicia en la Biblia siempre está correlacionado con obediencia o guardar leyes divinas. Si Dios es justo, es porque Él es la ley. Pero si yo soy declarado justo, como en el libro de Génesis, dice Dios de Noé, Noé varón justo, lo que está diciendo es, Noé es un hombre, es un varón que guarda leyes divinas. En la Biblia eso es lo que significa justo. Y si tú eres un hombre que practicas la justicia, lo que está diciendo es que guardas leyes divinas. Así que dice aquí, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Dios crea un hombre a través de ¿qué? De la justicia. O sea, la justicia es su ley, es su palabra, es Él, es su Hijo, porque Dios se hizo justicia a través de su Hijo también. Es todo eso. Y ahora sigue diciendo, y santidad de la verdad. Y si la Biblia dice que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces justicia y santidad de la verdad es la santidad de Cristo, o sea, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es todo en conjunto. Entonces, cuando veamos este versículo y hablemos de justicia, pensemos en la ley y pensemos en la santidad. La santidad dice justicia y santidad. Parecen que son dos cosas separadas. ¿Por qué podrían estar separadas? Hoy no lo vamos a estudiar tampoco. Sorry, lo siento. Simplemente avancemos con este tema, donde vamos a descubrir, en primer lugar, cómo es que te santificas. Y este detalle es importante para uno saber que te santificas por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el asunto? Seguimos leyendo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y muchos dirán, hermano, ahí está, tú tienes que ser hacedor, eso significa tú tienes que ser obediente de la palabra. Y ese versículo no está diciendo que tú tienes que ser. Debería decirte la frase, no te lo puedo enseñar hoy, pero te voy a adelantar algo para que se quede en tu mente. Tú y yo somos hacedores de la palabra cuando nosotros poseemos a la palabra, a Cristo en mí. Y entonces Cristo en mí, su palabra es puesta en mi mente y en mi carácter. ¿Vas entendiendo el asunto? Por eso es que la ley de Dios no es una ley común que se puede guardar, es una ley que solamente se puede vivir dentro de nosotros, porque es una ley que se interpreta, no es una ley en específico. Los judíos específicamente se limitaron a la ley, no matarás. Por eso Cristo en el Mateo capítulo 5, lo estudias después, vamos a estudiar las bienaventuranzas. Y prepárate cuando vayamos a estudiar las bienaventuranzas. No sabes qué te espera allí. Pero Cristo le dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, aquel que calumnia a su hermano, ya lo mató. Entonces Cristo, que está interpretando la ley, te doy otra pista de lo que vamos a seguir estudiando más adelante, te explica la ley y te dice que matar va más allá, significa esto.
Hay una acción que tú realizas con tu prójimo que equivale a lo mismo que lo que está diciendo él. Así que no me quiero salir del tema, solo quiero que entiendas que la santificación es a través de la ley y a través de la palabra, pero por fin, de las dos cosas por separado, o será que las dos cosas son la misma cosa, la ley y la palabra. Lo primero que tenemos que entender es, cuando se habla de ley en la Biblia, se habla de toda la Biblia, porque toda la palabra es una ley y toda la ley está en toda la palabra. Es lo mismo. Por ejemplo, miren Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ustedes dirán, ve, hermano, si ahí dice mandamientos, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Oh, no. Hay un problema grande. No hay más mandamientos en la Biblia que los 10 mandamientos. En la Biblia hay otros mandamientos que están fuera de esos mandamientos. Y cuando hablamos que están fuera, si no estoy diciendo que son separados, es que no, mira, los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Por lo tanto, en la Biblia no se cuestiona ni se compara nada con eso. Cuando se habla de mandamientos, se habla de todo lo que se habla. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Oh, espérate. Porque aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de toda la palabra de Dios. Porque en toda la palabra de Dios hay leyes. Por ejemplo, 1 Pedro 3:7, escogí al azar. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Eso no es un mandamiento? Ah, no. Pues procura leerlo bien. Es un mandamiento. Dice que para que tus oraciones no tengan estorbo. Para que Dios no pueda decir, no puedo escuchar tu oración. Hay algo que estás haciendo que no está bien. Entonces, ¿eso está dentro del mandamiento? Sí, estaría dentro del mandamiento del amor al prójimo, pero no está directamente ahí, está fuera. Por eso es que cuando hablamos de mandamientos, hablamos de toda la palabra de Dios, porque hay mandamientos de Dios en toda la palabra. No solamente se limita ni a la Torá del Pentateuco, ni tampoco se limita a los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablamos de la santidad, es a través de la ley. Cuando hablamos de ley, es a través de su palabra. Es lo mismo. O si hablamos de la palabra a través de la ley, porque su palabra es ley. Romanos 7:7 dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ahora estamos viendo, la gente dice, bueno, aquí se refiere a los 10 mandamientos. Sí, pero ¿y quién me explica la otra parte? Porque los 10 mandamientos dicen no codiciar. Y no codiciar simplemente se está limitando a algo. Pero Cristo, que es el intérprete de la ley, en otra parte de los 10 mandamientos, cuando él vino y me habló, dijo algo para que lleguemos a entender hasta dónde abarca la codicia. Vamos a verlo, está en Mateo capítulo 5, en el mismo sermón del monte, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, Cristo está explicando algo más que está en la ley. Y en otra parte, cuando habla de la codicia, habla que la codicia es idolatría. Codiciar algo. Satanás idolatró o participó de idolatría porque codició algo que no le correspondía a él. Codició el puesto de Dios y tuvo envidia de su hijo. Por eso también está Mateo capítulo 5, ahora versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Y según la ley y según los rabinos judíos, el adulterio se limita al acto físico de yo estar con otra mujer. Pero dice Cristo, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, su ley me dice algo y su palabra me amplía más. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de su palabra. Ese es el punto que queremos dejar bien claro. Otro ejemplo, declaró Dios a Caín sus pecados. Y esto es un ejemplo que tengo porque los mismos pecados que cometió Caín los cometemos todos nosotros. O sea, todo el que se vaya a perder pasa por el mismo proceso. Primero peca contra Dios, luego termina pecando contra su prójimo o viceversa. Puede que primero empiece pecando contra su prójimo y luego termina pecando contra Dios. Pero no hay nadie que decir, yo amé mucho a Dios, pero por no amar a mi prójimo me perdí. No, no, así no va a ser. Dice Génesis 4, 5 y 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó Caín con Dios. Ofendió a Dios Caín. Sin embargo, Dios en el versículo 6 le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y para colmo Dios, aunque Caín ya faltó a él, le está dando un consejo, versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Tú has de dominar la concupiscencia, el pecado que está al acecho. Puedes todavía hacer algo, pero obviamente Caín, versículos 8 al 10, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahora Dios le hace una pregunta a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Era Caín guarda de su hermano? Sí. ¿Somos nosotros guarda de nuestro hermano? Sí lo somos. Por eso es que Dios le dice entonces, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, obviamente, la ley, la palabra de Dios es quien me muestra lo que es lo que está bien, lo que está mal, lo que espera Dios de mí, cómo es la santidad de Dios, cómo funciona, cómo debería estar en mí, cómo se hace, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no. Ese es el primer proceso que existe en la Biblia como santificación, tomar la palabra de Dios como lo que es, como un todo, como una ley en todo. Y entender que Dios, a través de su Hijo en nosotros, entonces esa palabra es puesta en mi mente y en mi corazón. Segundo, la ley como un espejo. Debes compararte según la santidad de la ley, examinando qué es lo que está mal y lo que está bien, lo que te atrae y lo que rechazas de la palabra de Dios. Por eso es que en Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 25 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esa palabra mira viene del Strong griego 3879, paracupto, me llama la atención. ¿Y qué significa ese mirar? Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha sido, ese fija es lo mismo. Dice es lo mismo que Lucas 24:12.
Miren cómo dice Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro para cupto, cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué significa esa palabra? Miró. Es inclinarse para mirar, con el matiz de interesarse vivamente por observar algo. El verbo está en participio de aoristo, o sea, tiempo pretérito que indica acción puntual. Por lo tanto, da a entender que no es menester continuar mirando, sino después de una observación atenta, pasar a actuar en consecuencia con lo visto. O sea, es como alguien que dice, hay una receta en YouTube y ahí mira el video y mira la receta. Ya sé, ya copié lo que me hace falta y ya vi las explicaciones. No me hace falta más nada. Ahora voy yo a realizarla. Es como alguien que quiere arreglar un carro y ahí va a YouTube a buscar, a ver, bueno, a ver, ponga el modelo del carro y voy a poner mi problema, a ver quién explica. A ver, ahí está el hombre explicando. Ya el hombre me explica, ya vino otra pieza, ahora voy yo a hacerlo. Ese es el mirar que habla Santiago. Es cuando miras a la palabra y dice, Dios espera de mí esto es lo que Dios hace, esto es lo correcto, esto fue lo que Cristo hizo en esta oportunidad, esto es lo que voy a hacer yo. Ahora voy a practicar lo que ya vi. Por eso es la ley como un espejo. Tú te miras al espejo y te puedes comparar. Pero ¿sabes qué pasa? Que me gusta compararme con otro. Porque cuando me comparo con otro que es menor que yo, en el sentido que es peor que yo, que no ha logrado la supuesta santidad que yo sí he logrado, ahora me es fácil verme como, oh, wow. Por eso es que en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como quien, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y un día vamos a hablar sobre esa parábola, perdón, esa historia del fariseo y el publicano. ¿Qué significa? ¿Quién era el publicano y quién era este fariseo? ¿Por qué se comparaba con el publicano? Pero te adelanto algo, deberíamos parar de compararnos con otros. Cuando nos paramos, nos ponemos en las redes sociales a estar criticando o señalando o a estar juzgando el cristianismo de otros, automáticamente estamos diciendo al mundo, yo soy distinto. Ese lo está haciendo mal, mírenme a mí para que vean cómo yo lo estoy haciendo. Nuestra tendencia es ir a los dos extremos, al extremo de mirar a alguien para compararme y que sea real y que se realice o resalta mi espiritualidad o mi supuesta espiritualidad, o la tendencia es de comparar mi cristianismo con el otro que está al lado. Y como el otro que está al lado le gusta hacer algo que yo no hago, ahora yo me siento como que estoy mal. Y cometemos el error de mirar siempre los dos extremos porque nunca miramos lo que tenemos que ver, a la palabra de Dios. Yo debo compararme cuán mal estoy o cuán bien estoy o lo que sea, mirando a la palabra como un espejo para mi vida. No me importa cómo vive el de al lado. No me interesa cómo sea el de al lado. Yo necesito conocer, según la Biblia, qué me dice a mí. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que Dios quiere cuidar, aunque me quiere cambiar, Él quiere cuidar mi ser, mi forma de ser, mi temperamento. Dios no quiere eliminar mi temperamento, pero los rasgos negativos de mi temperamento sí los quiere eliminar, pero no mi temperamento, no mi forma de ser. Yo no tengo que dejar de ser yo. Yo soy Eugenio y tú eres tú. Y tú tienes tu temperamento y yo tengo el mío. Y Cristo transforma lo que está mal en mí, manteniendo mi individualidad, no haciendo a que todo el mundo se parezca, que seamos como como todos, como una familia, no sé cómo decir, como robots, que todos actuamos igual, mencionamos las mismas palabras y el mismo tono de voz y la misma forma y los gestos. No, así no funciona.
Por eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo pregunto, ¿libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, de la debilidad y de la flaqueza de la carne. De eso es lo que vas a hacer de libre si conoces la verdad, si miras a la verdad y la tomas como un espejo. ¿Qué será la verdad? Por eso es que Juan 18:38, Pilato le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato hizo la pregunta equivocada. Pregunta equivocada, ¿qué es la verdad? Sí, porque la verdad no es algo, sino que es alguien. ¿Quién es la verdad? Es la pregunta de Pilato. Pero ¿qué es la verdad? O sea, él estaba diciendo, tú me dices algo y aquellos me dicen algo. ¿Qué será la verdad? Error. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, ojo con este detalle, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, y fíjense, estamos leyendo esto y no estamos entendiendo el versículo. Yo no puedo dedicarme al versículo. Donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Si está en mí, ahora yo tengo libertad porque ya no voy a tener esa tendencia a hacer lo malo. Ahora tengo la opción de hacer algo que quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer yo? Lo contrario a la tendencia pecaminosa que tengo. Ahora sí puedo disfrutar en orar. Ahora sí puedo disfrutar en estudiar. Ahora puedo disfrutar en hablar con otros sin decir alguna palabra obscena. Ahora las cosas serán distintas. Por eso es que dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad en mí, porque no es la ley la que me está prohibiendo, es el pecado quien me prohíbe a mí ver la ley como es correcta. Y sigue diciendo versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, soy transformado mirando a la palabra, pero porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Te adelanto lo que voy a explicar más adelante en otro estudio. Pero quiero como que tu mente ya empiece a funcionar. Quiero que empieces a buscar, que te argumentes por tu cuenta. Así que Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esos son los que me esclavizan, el pecado y la muerte. Esta es la ley que me prohíbe hacer algo diferente. Es la ley que me esclaviza y no me deja opción de ser diferente. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué es hacer? Tratar de no cometer adulterio. No. Preocúpate por tener a Cristo en tu corazón. Lo que tienes que hacer es buscar a Cristo y decirle, mora en mí hoy. Te necesito. No puedo solo. Seguimos. Gálatas 3:23 habla de la ley como un ayo. Y aquí mucha gente, este es otro versículo que lo vamos a ampliar en otro momento. Solamente lo saco porque dice aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es la fe que iba a ser revelada? La justicia de Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Pablo en el versículo 24 de los Gálatas. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y usted dirá, muchos cristianos dicen, ve, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hoy no voy a explicar lo que significa esa fe en Cristo Jesús. Pero muchos cristianos dicen, ya no estamos bajo la ley fue nuestro ayo, pero ahora el ayo es Cristo. Pero si Cristo es la palabra y Cristo es la verdad, lo único que sucedió fue que el ayo de las leyes ceremoniales de toda la Torá que existía en el tiempo de Moisés, o que Dios dio
para el pueblo de Israel. Ahora, al morir Cristo, al venir Cristo y morir en la cruz, porque no fue al morir, fue al venir. Ya no tenemos que ir a las leyes ceremoniales para poder mirar cómo es la santidad de Dios y cómo es que yo debo andar y cómo es que yo debo actuar para no perder esa santidad o para ser limpio de cualquier tipo de impureza. Ahora Cristo vino a explicarme a mí lo que es la verdadera impureza. No solamente es el acto, ellos dicen, de, tocas un muerto, quedas impuro hasta la tarde, luego tienes que ofrecer una ofrenda. Ya eso pasó, porque eso era el significado de lo que, para que entiendas que no puede haber pecado en ti, no puede haber impureza de ningún tipo ni por accidente. Tienes que ofrecer una ofrenda, la ofrenda es Cristo, porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, tiene que estar fuera de cualquier tipo de contaminación. Eso es lo que la ley te estaba enseñando por símbolos, pero ahora llega Cristo. Entonces, esos símbolos, y fíjense que no es la ley, esos son los símbolos los que cesan. Porque la ley sigue vigente, lo único que ahora en Cristo, porque ahora es Cristo quien me explica directamente. Ahora es Cristo quien mora en mí y me dice, esto es lo que debes hacer. Por eso es que la gente no entiende cuando dice, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Sí, de las leyes ceremoniales, de los ritos ceremoniales y de la ley de la Torá como tal. Porque Cristo está ahora. Él es, ¿qué cosa es la palabra ayo? Me llamó la atención. El Strong griego 3807, paidagogos o pedagogo en el español. Los pedagogos, si ustedes conocen, son aquellos que estudian la pedagogía, son los que ayudan a enseñar. Y un pedagogo era un siervo o un tutor o un líder de niños, o sea, las personas que tenían siervos como pedagogos, tus hijos eran entregados a ellos para que ellos los enseñaran en la vida. En una vez que ya crecían, ya no hace falta más pedagogos. Lo que está diciendo Pablo es, esa pedagogía de las leyes ceremoniales ya no la necesitamos, ya está Cristo aquí. Ya los símbolos ya se hicieron realidad, ahora es Cristo. Él nos va a hablar ahora. Por eso es que la roca tenía que ser golpeada al principio porque simbolizaba la muerte de Cristo, pero después había que hablarle a la roca. Entonces, no nos confundamos. Estamos bajo el ayo de Cristo y Cristo es la ley, es la palabra, es la verdad. Es lo mismo. El problema de Gálatas tiene que ver con aquellos que querían volver a la circuncisión y querían volver a las leyes ceremoniales. Y Pablo específicamente a ellos le está diciendo, tu problema es que quieres volver a los rudimentos antiguos. Si Cristo ya vino y tú quieres volver a los rudimentos antiguos, vas a echar por tierra a Cristo para volver a guardar las leyes ceremoniales. Quiere decir que ahora tú no estás aceptando este Mesías, ahora vas a volver a guardar los ritos como un Mesías venidero o como símbolo de un Mesías que vendrá cuando ya el Mesías vino. Hay un problema ahí. Ellos estaban negando al Mesías presente. Hay que entender el problema de Gálatas para poder entender lo que Pablo está hablando a los hermanos. Por eso es que en Gálatas 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué ley fue esa que vino 430 años después? ¿Y qué pacto fue ese? Cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice que su descendencia estarán cautivos por 400 años. Entonces se está refiriendo a la Torá, a las leyes todas que fue entregada por Dios, tanto las rituales como las civiles, todas. Ellas todas tenían un propósito, esa ley. El propósito era enseñarte sobre Dios, sobre su santidad, sobre el plan de salvación, sobre el Mesías, sobre la santificación, sobre la justificación, la glorificación, sobre todo eso. Ese era el propósito. Ese propósito termina en la cruz porque ahora llegó la realidad, pero la vigencia de la ley sigue. Es Cristo quien te mantiene ahora enseñándote la santidad. O te hago una pregunta. En la fiesta del Cordero Pascual, obviamente, ¿qué es lo primero que se hacía? Se mataba al Cordero como símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hizo Cristo cuando Cristo iba a morir?
unos días antes, y él puso la Santa Cena o el rito de humildad, como muchos lo conocen, y le dijo a sus discípulos: ahora ya no va a ser el cordero, yo voy a morir en esta ocasión. Ahora va a ser este pan y este vino como símbolo de mí. Y cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, anunciaréis la muerte de Cristo. ¿Cuál era el propósito del Cordero Pascual? Anunciar, o sea, de la ofrenda del Cordero Pascual. Era anunciar que vendría el Cordero. ¿Y cuál es la función del pan sin levadura y del vino que Cristo le dio a sus discípulos a comer? Lo mismo. Entonces, no es que ya una ley quedó obsoleta, es que la comparación, el símbolo ya se hizo una realidad, pero el propósito de la enseñanza sigue. Ahora esa enseñanza es Cristo directamente y sigue enseñando lo mismo que la ley estaba enseñando. No estoy diciendo que las ceremonias y los ritos están vigentes, solo estoy diciendo que su propósito por el cual existieron de explicarte algo, de conllevarte a algo, sí sigue propósito vivo, pero en Cristo Jesús, no en un rito. No quiero que te confundas. Por eso es que en el versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿La simiente de quién? La simiente que Dios le dijo a Abraham. Era Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, lo que quiero que quede claro, aunque me expando un poco para explicar algo, es que el ayo sigue siendo en la palabra de Dios, no exactamente en los rituales y en los símbolos de los sacrificios. Ahora es en el sacrificio, como dice la sierva de Dios, que ya es una realidad en Cristo Jesús. Ahora es en el sacrificio real, vivo en Cristo Jesús, en la ley viva, en el intérprete de la ley. Ahora es en él, pero sigue siendo el ayo. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es lo que los cristianos enseñan. Y mañana, o sea, en otra ocasión, vamos a hablar sobre qué es eso de estar bajo la ley. Y te hago una pregunta: ¿acaso el pecado se enseñorea de mí a causa de la ley? ¿O ahora resulta que por culpa de la ley se enseñorea de mí el pecado? Eso está mal enseñado ahí. Eso está mal entendido completamente. Vivir bajo la gracia significa, en realidad, que Cristo es el que mora en mí y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Significa que ya no estoy viviendo en pecado, porque es Cristo el que está produciendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuidado con lo que nosotros entendemos. Ya no estamos bajo la ley del pecado, no es bajo la ley de Dios. Y de hecho, si fuera a hablar de la ley de Dios, si estuviera hablando que también se le puede aplicar, no estaría bajo la condenación de la ley de Dios, porque ahora tú vives en la gracia. Y la gracia no es que Cristo murió y ya tú eres salvo ya para siempre. No, la gracia es que Cristo ahora mora en ti. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no te está llevando, si tú no estás yendo a obediencia, en ti mora el espíritu de otro. No es que Cristo echó por tierra la ley. Eso es lo que los cristianos enseñan. Primero de Corintios capítulo, 4, versículo 15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Le está diciendo Pablo a los Corintios: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, pero él hablando: yo soy vuestro padre espiritual. Todavía el ayo está en Cristo, porque Él es la palabra, Él es la ley, Él es la verdad. Entonces, por último, hablamos de la ley como la palabra de Dios, hablamos de la ley como un espejo, hablamos de la ley como un ayo, y ahora hablamos de la ley como una delicia. Tristemente, la ley nos ha vuelto una delicia en nosotros.
no se ha vuelto una delicia en nosotros. Si crees que no se ha vuelto una delicia en nosotros, es porque falta algo. Es el Espíritu del Señor. El Espíritu de Cristo tiene que estar en mí. Por eso es que en Salmo 119, versículo 24, 77, 92, 143, 174, todos dicen lo mismo. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué son los testimonios? La palabra. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmos 1, 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora va a decir algo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahora va a explicar cómo es que en la ley de Jehová está su delicia, porque dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres que la ley de Dios se vuelva tu delicia? ¿Quieres que la palabra de Dios se vuelva tu delicia? Medita en ella de día y de noche. Y verás como muchas cosas van a cambiar en tu vida. Como dice Isaías, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que, hermanos, hasta aquí hemos hablado sobre lo que es la ley y la santificación, el vínculo que hay. Y hemos visto cómo es Cristo que está en el medio de todo eso. Hemos visto que por nosotros mismos, nuestra justicia para guardar la ley sería como trapo de inmundicia, porque nos faltaría siempre algo. Porque sin Cristo no puedes lograr ni el obedecer, ni el amar al prójimo, ni el quitar tu yo del medio. No puedes. Por eso es que necesitamos a Cristo como la ley, como la verdad, como la vida, como la palabra, dentro de nosotros, para que podamos, para que esa ley pueda ser su espejo o mi espejo, pueda ser mi ayo y pueda ser mi delicia. Espero que hasta aquí hayamos entendido esta parte de este tema de lo que es justificación por la fe, hablando de lo que es la santificación versus la ley, y que ustedes, el Espíritu de Dios puede expandir mucho más en sus mentes y en sus corazones sobre este tema. Vamos a seguir estudiando, no se preocupen, es una jornada bien larga, linda, una jornada hermosa. Hay grandes verdades que Dios va a revelar y yo sé que ustedes las van a atesorar en sus corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos una vez más para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu ley, porque tu ley da vida, porque tu ley no es la que te condena, sino el pecado que mora en mí. Tu ley quiere libertad para nosotros, porque la ley es tu palabra, es tu carácter. Y tú eres un Dios amoroso, y tú eres un Dios que busca darle vida al hombre y darle santidad. Pero hemos entendido que para poder obtener la vida que Cristo nos quiere dar, necesitamos obtener la santidad que un día tuvimos, o sea, la santidad que tuvieron nuestros padres y que se perdió al creer y obedecer a Satanás. Permite, Padre, que hoy en día, en esta carne, Cristo Jesús pueda morar en nosotros y nosotros podamos hacer de tu palabra una realidad en nuestras vidas. Que Cristo more en nosotros, que Cristo obre en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias por la oportunidad de vida que nos has dado. Gracias por la oportunidad de poder reconciliarnos o de estar reconciliados contigo. Ven pronto a buscarnos. Te lo pedimos todo, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, queridos hermanos, un saludo
me despido para todos con nuestra palabra favorita, Maranata. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Un abrazo.